Romanos, estamos en el mensaje en esta mañana, Romanos capítulo 4, ya el resto del capítulo 4, porque recuerden que el domingo pasado estuvimos viendo la primera parte del capítulo 4, ¿verdad? Que es la prueba de la fe con respecto a Abraham. Y ahí vimos del capítulo 4, del 1 al 12. Hoy vamos a concluir el capítulo 4. Vamos en los versículos del 13 al 25. Romanos capítulo 4, en los versículos del 13 al 25. La fe que sostiene la promesa. O la promesa que sostiene la fe. También se puede ver desde ese punto de vista. Pablo ya ha demostrado algo que es fundamental en nuestra fe como cristianos. Abraham fue justificado por la fe. ¿O por qué cosa fue justificado Abraham? Si no había rito, no había nada. Dios lo llama y dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Él es justo por la fe. No es que porque él fuera justo tiene fe, sino que porque él tiene fe es justo. Ahora avanza entonces un paso más. La pregunta ya no es solo cómo Abraham fue declarado justo, sino cómo la promesa de Dios puede mantenerse firme a lo largo del tiempo. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 4, del 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Señor, en esta hora nos acercamos ante ti para que tú, oh Padre, nos hagas entender tu palabra, que sea interpretada, hablada, explicada, ilustrada como a ti te gusta, como tú quieres. Ayúdanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Romanos 4, del 13 al 25 es la segunda parte de la prueba, porque recuerden que Pablo está probando nuestra fe, que es por la promesa de Abraham, que le fue hecha a Abraham, por el mismo personaje de Abraham en este capítulo 4. Aquí Pablo enseña que solo la fe puede sostener la promesa, porque la fe descansa en el carácter de Dios y no
en la capacidad del ser humano. ¿Ven cómo todo está unido? Estábamos hablando en que el llamamiento eficaz descansa en la obra de Dios. Y ahora decimos que la fe descansa en el carácter de Dios y no en la capacidad del ser humano a responder en fe a Dios. Primero, la promesa no depende de la ley, sino de la fe. En los versículos del 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo afirma que la promesa de Abraham no vino por medio de la ley, porque no había ley cuando Dios llamó a Abraham. No existían los 10 mandamientos, ni mucho menos todas aquellas leyes que estipulaban los rituales del pueblo de Israel. La razón es sencilla. La ley exige obediencia perfecta. Dice la Escritura, si tú consideras que puedes ser salvo por aquello que está escrito, por lo que Dios demanda de ti, entonces estamos fritos. ¿Por qué? Porque dice Dios que aunque tú cumplas todos los mandamientos, suponiendo que cumplamos todos los mandamientos, pero fallamos en un punto, pues descalificamos y nos hacemos culpables del resto, porque los mandamientos no son unos separados del otro. Los mandamientos, vamos a decirlo así, es como un sistema completo. O haces todo o no haces nada. Es como la solución en matemática. Todo o nada. Si das la solución mal, aunque el resto de los pasos de los ejercicios estén bien, tiene 0, porque diste una solución mal. La ley revela, si la herencia dependiera de la ley, la promesa que Dios, o sea, si nuestra herencia dependiera de lo que Dios demanda, del perfecto cumplimiento de lo que Dios demanda, bueno, eso es lo que Dios demanda, el perfecto cumplimiento de sus mandamientos. ¿Qué dice Cristo en Mateo? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta entonces es, ¿quién es perfecto? Nadie. Por lo tanto, si nuestra herencia en el reino de los cielos dependiera de la ley que Dios demanda de nosotros, la promesa quedaría anulada por completo. Es lo que dice el versículo 13. La ley revela el pecado, pero no puede producir la promesa. Por eso la fe no anula la promesa. La fe, de hecho, es heredera de la promesa. Es como un contrato imposible de cumplir, un contrato imposible de cumplir no garantiza nada, porque usted no puede cumplir ese contrato. Solo genera incumplimiento. La zafra de los bueno, eso mismo. No se cumplió nunca. ¿No? Con muchas locuras que se le han ocurrido. Nunca se cumple al ser humano como tal. Pero, de la misma manera, la promesa de Dios no podía depender de lo que Dios demandaba en la ley. ¿Por qué? Porque era imposible para nosotros, en ese convenio que Dios establece con nosotros, que hubiera establecido en ese convenio, si lo hubiera establecido así de esa manera, hubiera sido imposible para nosotros cumplirlo. Mira lo que dice además Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham, Dios la concedió a Abraham, Dios concedió su gracia a Abraham mediante la promesa. Qué lindo, ¿eh? No es porque lo que Dios demandaba a Abraham que cumpliese, que Abraham lo sabía, sino porque Dios le había prometido que él era justo por la fe. Romanos 3:20.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí Pablo te lo dice claramente, mira, no eres justificado por lo que tú cumplas delante de Dios. Eres justificado ¿por qué? Por la fe. La fe es heredera de la promesa y garantiza la promesa hecha a Abraham por parte de Dios a todos los creyentes en Cristo. Es la fe. Si intentas sostener tu relación con Dios por reglas, vivirás frustrado, porque las mismas reglas te conducirán a una permanente frustración, porque no podrás cumplir con todo lo que Dios demanda. La promesa se recibe. Por lo tanto, la promesa no depende de la ley, sino de la fe. El segundo punto, la promesa se asegura por gracia para todos. Mira lo que dicen los versículos 4, del 16 al 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y luego vamos a ver cómo Pablo establece que la descendencia por la promesa en Abraham no es por la carne, o sea, no es el pueblo de Israel, no es la nación, no es aquellos que descienden por la carne de Abraham, sino los que son hijos de la promesa. Eso lo vamos a ver más adelante. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Por lo tanto, nosotros somos descendencia de Abraham, pero no respecto a la carne, sino respecto a la promesa que Dios le hizo por la fe. No solamente para la descendencia que es por la ley, no. O sea, no solamente para los judíos está hablando, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todo. Es padre de todo ¿por qué? Por la fe. Porque en la fe de Abraham, o en la fe de Abraham, no, en Abraham estábamos contenidos, en la promesa que Dios le dio a Abraham estábamos contenidos todos nosotros. O porque Dios dice en Génesis capítulo 12 en adelante, dice, en ti, le está hablando a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y volvemos a lo mismo que en Mateo capítulo 28, cuando Jesús no se está refiriendo específicamente a naciones, porque en esa época no existían las naciones como las conocemos hoy en día. Tampoco, menos que menos, en Génesis allá, cuando Dios está hablando con Abraham, existían las naciones que nosotros conocemos. Existían imperios, y el mundo conocido era el imperio más grande que había en esa época. No recuerdo muy bien, los cananitas, los hititas, algo de eso. Pero entonces, ¿de qué está hablando Dios cuando se refiere a naciones? Todas las familias de la tierra, etné, igual que Cristo acá. Todas las familias, todo el grupo de personas que exista sobre la tierra, todas las tribus que existían, por ejemplo, en el caso de Génesis. Por lo tanto, nosotros estábamos contenidos en la promesa que Dios le está diciendo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente el pueblo de Israel. Y en el 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, y en esa gente estamos incluidos nosotros. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo concluye que la promesa es por fe para que sea por gracia, y así sea firme para toda la descendencia. Dios no limita la promesa a un grupo étnico, sino que le extiende a todos los grupos étnicos que creen. La fe se apoya en un Dios que da vida a los muertos. Mire qué interesante. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe se apoya en Dios, no en nuestros propios méritos. Un puente sólido no depende de la fuerza con que cruzan los que lo cruzan, sino de la solidez de quien lo hizo. O sea, de la solidez del puente. Si el puente es un puente blandito, por muy poca fuerza que usted haga, o por muy poco que pese un automóvil que va pasando por el puente, se caerá. Pero si el puente es sólido,
por mucho tonelaje que tenga el automóvil o el carro que pase, el puente va a prevalecer y no se va a caer. Así, nuestra fe no depende de algo que pueda cambiar o que pueda destruirse o que pueda caerse en cualquier momento, sino en un argumento sólido, en un edificio sólido, el cual es la promesa de Dios que le hizo en Abraham o a Abraham. Miren Efesios 2:8, archiconocido, pero lo vamos a leer nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un regalo que Dios nos ha hecho. Más claro, en el agua. Hebreos 11:1. Es pues la fe. ¿Qué es lo que es la fe entonces? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Efesios 2:8 nos está diciendo que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y en Hebreos 11:1 nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera. Estamos seguros de la herencia que nos corresponde en Cristo. Pero aquí Pablo, en este pasaje, en Romanos 4, nos está diciendo que ese lugar al cual vamos fue prometido mucho antes a Abraham. Y que en Abraham nosotros también gozamos de la misma promesa. Por lo tanto, este punto era: la promesa se asegura por gracia para todos los que creemos en Cristo. El tercero, la fe verdadera persevera contra toda esperanza. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esa frase está de lo más interesante. Y esa da para una predicación, esa frase sola. Pero dice en el 4, Romanos 4, los versículos del 18 al 21. Continuamos. Él creyó en esperanza. ¿Quién es él? Abraham, ¿no? En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí hay que saber la historia de Abraham entonces. Entonces, lo primero que nos dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, vamos a hacerlo así. A esta esperanza le añado más esperanza. Y a esta esperanza le añado más esperanza. Y a esta más. Y a esta más. Eso significa esperanza contra esperanza. Con el propósito de ser padre de mucha gente. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y no se debilitó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, y su mujer igual, de 99 años, o de 100, igual que él. Cualquiera que mire esa circunstancia dice, ¿cómo yo voy a tener hijos o descendencia? Es imposible. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y el versículo 21 remata, plenamente convencido de que era quien Dios era, también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es fe. Y eso es creer en esperanza contra esperanza. No importa la adversidad, no importa las condiciones físicas, no importa lo imposible que pueda hacer la tarea, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. No negó la realidad de su cuerpo, ni la esterilidad de... encima de eso su mujer era estéril. Pero tampoco permitió que esas realidades fueran la última palabra. Él le creyó a Dios. La fe bíblica no ignora los hechos,
confía en el poder de Dios por encima de todas esas circunstancias. Conducir de noche no elimina la oscuridad, no la elimina, pero si prendemos las luces del carro, esa luz nos permite avanzar confiando en lo que está delante. ¿Cuál fue la luz para Abraham? La palabra del Señor, su promesa. Y él creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Y no dudó, sino que creyó. Mira lo que dice Números 23, 19. Números 23 y el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta. Y Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Imagínate a María embarazada por el Espíritu Santo sin tener relaciones sexuales con José. Y María dice, cuando el ángel le da esta noticia, dice, bueno, ¿y cómo yo? Si yo no he conocido ningún varón, no he conocido ningún hombre, ¿cómo yo voy a quedar embarazada? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. Y el ángel concluye con esta frase, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Cuando las circunstancias contradicen lo que creemos, la fe se aferra al carácter de Dios, no a las circunstancias y no a lo que nosotros podemos lograr, sino al justo e inexorable carácter de Dios. La fe verdadera persevera contra toda esperanza. Esta justicia por la fe es también para nosotros. Y mira lo que dice Romanos, ahí vamos al 4, del 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes a él de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta justicia es por fe, pero es también para nosotros. Pablo cierra la última parte de la prueba conectando directamente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia no fue contada solo por Abraham, sino también a nosotros que creemos en Cristo. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, la de todos los que hemos creído en Él, y anteriormente a Cristo para todos los que han creído o hubieron creído en la promesa que Dios le hizo a Abraham, y resucitado para nuestra justificación. Así que lo que vemos es que un pago solo es válido cuando es recibido o cuando el recibo es confirmado. O sea, cuando usted recibe el pago, la resurrección es la confirmación divina de que el pago por nuestros pecados fue aceptado por Dios. Primero a los Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿En qué creemos si no cree resucitó Cristo? En una cosa que no sirve, que no tiene fundamento. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para Dios. Pero somos justificados por la fe. De modo que esta justicia que es por fe es también para nosotros. La fe salvadora no es general,
tiene un objetivo claro: Cristo crucificado y resucitado. Entonces, ya tenemos completo Romanos 4. Abraham fue justificado por la fe, y esa misma fe sostiene la promesa hasta hoy. La salvación descansa completamente en Dios, en su gracia, en su poder y en su fidelidad. La pregunta final no es si la promesa es fuerte. Pues claro que es fuerte, porque lo prometió Dios, sino si estamos confiando en el Dios que la garantiza. Justificados por la fe, permanecemos firmes en la promesa. Señor, gracias por esta mañana. Ahora, Señor, te rogamos, oh Padre, que tu palabra haya calado en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nos permita aplicarlas conforme tú quieres. Gracias, Señor, y que tu paz, tu amor y tu cuidado siempre esté en medio de tu pueblo, ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.